Bienvenidos a todos. Somos los pastores de la Iglesia El Buen Pastor del Vallés. Y queremos saludarte en este momento tan especial. A continuación podrás disfrutar del tiempo de la palabra, que estamos deseando y estamos seguros que va a ser de gran crecimiento para tu vida. Estamos deseando conocerte, por eso te invitamos a cualquiera de nuestros cultos, de nuestras reuniones en Mollet o en Martorellas los domingos a las 11 de la mañana, o también nos puedes visitar el viernes a las 19 horas. Sigue nuestra cuenta y encontrarás toda la información que necesites. Te estamos esperando. Que Dios te bendiga. Te esperamos. Estoy llorando. Esto no puede ser. Pero mira, yo llevo llorando aquí ya desde el inicio del culto, que como buena andaluza que soy de Jerez de la Frontera, pues lo mismo estoy riendo, que estoy llorando, que estoy gritando, que estoy... Entonces, mis emociones se expresan muy así, ¿no? Pero primero, antes de nada, yo quiero dar muchas gracias. Y quiero dar muchísimas gracias a los pastores Paco y Macarena, porque ella ha dicho que desde la infancia nos conocemos y es así. Éramos dos chiquitajas y estábamos ministrando en la alabanza de todos los congresos, ¿sí o no? Éramos Pimpinela, ¿no? Y fue siempre una bendición conocerlos porque para mí ellos me inspiran muchísimo en su entrega, en su servicio. Gente que ama la iglesia, gente que ama la obra, gente sacrificada. Y gente como esa, tenerla en el reino de Dios es un regalo, ¿eh? Iglesia, tenéis un regalo con vuestros pastores, ¿sí o no? Y cómo no los pastores Adelino y Maritere, que siempre digo que son de inspiración por permanecer en los momentos más difíciles. Y yo venía a este congreso de mujeres y yo le decía, Señor, y lo dije ayer y lo digo ahora otra vez, yo necesito una palabra tuya para mí. O sea, porque cuando yo vengo a esta iglesia, yo salgo llena. Siempre me he ido con una palabra, siempre me he ido con un aliento, refrigerio en mi vida. Por lo tanto, yo sabía que Dios iba a traer palabra y ya ayer me estuvo hablando el Señor a mí. Y hoy me sigue hablando el Señor a mí. Así que gracias, porque yo soy la privilegiada de estar aquí. Y además tengo un gran honor y es compartir la palabra de Dios. Es un honor, es un privilegio, pero es una responsabilidad también muy alta. Y de hecho, no te puedes imaginar lo que me ha costado, el lío que tengo aquí de apunte, que vamos a ver cómo lo digo. Porque eso era, Señor, por favor, quiero hilar fino para lo que tú tienes para la iglesia. No quiero que sea una palabra que nazca de un corazón de hombre, que sea impartida por un brazo humano, sino que sea una palabra que venga de parte del Señor para esta iglesia. Y sabes, iglesia IBP, estáis entrando en un nuevo tiempo. ¿Lo crees? Estáis entrando en un nuevo tiempo. Y para este nuevo tiempo yo creo que esta palabra viene de parte de Dios para vosotros. Y cuando oraba por esta iglesia, oraba por el día de hoy, a mí se me venía un personaje a mi cabeza y es Nehemías. ¿Cuántos conocen Nehemías? ¿Sí? Bueno. Nehemías. Aquel hombre israelita que vivía en Susa, ¿verdad? Pero que tuvo una actitud tan bonita, su actitud me bendice tanto, cuando vio la gran necesidad que su pueblo estaba viviendo. Y su pueblo, allí Jerusalén, él se entera de cómo estaba la ciudad y que la ciudad estaba desolada, estaban los muros destruidos. ¿Cuántos saben de esta historia? Y cuando yo contemplo y estudio la palabra, y te animo a que leas este libro y lo leas con detenimiento, cuando leo la palabra y veo el corazón de Nehemías por su pueblo, es un corazón que me bendice, es un corazón que me nutre, es un corazón que me alimenta. Y yo digo, yo quiero ser como Nehemías, con ese corazón para mi pueblo, con ese corazón para mi iglesia, con ese corazón para mi familia, con ese corazón para lo que Dios me ha dado a mí. Y cuando Nehemías escucha lo que su pueblo estaba sufriendo, a él le duele. Y mira lo que dice el versículo Nehemías 1:4. Nehemías 1:4 dice, cuando oyó estas palabras y oyó que las murallas estaban derribadas, que allí había pueblo de Dios, había un remanente en Jerusalén, pero estaba inactivo, parado, atemorizado, sin ánimo, flaqueando.
¿Te ha pasado alguna vez de estar flaqueando y desanimado, sí o no? Pues a mí sí. ¿Y los demás qué? ¿Te ha pasado, sí o no? A los pastores lo primero, ¿eh? Sí, nos pasa muchas veces. Porque la batalla es fuerte, porque la lucha es fuerte, porque la necesidad es grande. Y cuando tú te ves ante una necesidad tan grande, yo puedo imaginar al pueblo, al remanente de Dios que había en Jerusalén, ante la gran necesidad de su pueblo, desanimados, sin ponerse manos a la obra. Yo puedo identificar, como muchas veces a mí me ha pasado, que veo tanta necesidad, que uno dice, ¿por dónde empiezo? Que uno ve situaciones y sientes que te sobrepasa, que no puedes. Y Nehemías escuchó. Cuando oí estas palabras, dice, me senté y, dilo fuerte, lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Sabes cuán necesarias son nuestras lágrimas por la obra de Dios? Nuestras lágrimas por la obra de Dios son necesarias. ¿Por qué? Porque te demuestran el corazón del que estás hecho. Yo no puedo pasar indiferente ante la necesidad de mi pueblo, del pueblo en el que estoy injertado, en el que Dios me ha colocado. Y Nehemías tuvo un corazón para su pueblo. Y hoy Macarena, la pastora Macarena, está mencionando algunas cosas que vienen al hilo de la predicación. Es que Dios es tan bueno. Es que Dios es tan hermoso. Un corazón de hogar, la iglesia, ¿verdad? Ha dicho. Nehemías le dolió, pero no solo le dolió, porque hay gente que sufre, ¿verdad? Ay, pastores, qué mal. Ay, me duele cómo está aquella familia. Ay, qué pobrecita, hay que ver lo que está pasando. Ay, que se ha separado del marido. Hay que ver el cabezón de marido que tiene. Ay, ¿verdad? Esto en plan sevillano. Y está, pero no solamente le dolió cómo estaba la situación, sino que hizo algo. Y cuando yo tenía esta palabra y yo no sabía cuál era el lema de esta iglesia. Yo no lo sabía, además porque no me gusta preguntar mucho para no condicionarme. Digo, es que no quiero casi ni escuchar. Quiero venir y que sea Dios. Y cuando ayer pregunto, le digo, ¿y cuál es el lema? Porque estamos hablando de acción. Digo, ¡ay, acción! ¡Wow! Nehemías era un hombre de acción. Nehemías era un hombre que no solo le dolía la condición del pueblo de Dios, sino que actuó, se movió. ¿Y sabes qué? Te quiero decir algo. Yo puedo ver a un Nehemías que estuvo mucho tiempo orando antes de presentarle la necesidad al rey, allí en Susa. Y él estuvo orando, y puedo imaginarme a un Nehemías que tendría sus miedos y sus temores, porque Nehemías era un hombre como tú y como yo, de carne y hueso. Y que podría pensar, pero no estoy preparado para esta obra tan grande. Pero ¿cómo lo voy a hacer? La pregunta que siempre nos hacemos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero si yo no sé, pero si yo no puedo, pero si no tengo los recursos necesarios, pero si me falta tanto. ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? Y Nehemías podría estar en esa lucha. Y en esa lucha estamos todos, de manera a veces continua. Porque los retos que se enfrentan a nuestra vida a veces son muy grandes. Y en ocasiones cada vez son más grandes. Pero ¿sabes qué? Cuando Nehemías se presentó en una de las ocasiones ante el rey le vio triste. Lee el libro de Nehemías. No quiero pararme porque si no voy a estar 1 hora y media hablando. Y eso no te lo aconsejo. Pero lee el libro de Nehemías. En una de las ocasiones que se presenta Nehemías ante el rey le ve triste. Dice, Nehemías, ¿qué te pasa? Y él, con temblor y con respeto, y buscando sabiduría de parte de Dios, le expresa la situación de su pueblo. Estoy triste por la situación de mi pueblo. Jerusalén está desolada. Jerusalén tiene los muros derribados. Los muros que simbolizan protección. Los muros que hacen seguro un lugar estaban rotos, estaban quebrados, estaban inservibles. Y le dice el rey, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas?
Y yo puedo sentir en esta mañana como Dios te dice, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para ponerte manos a la obra? Iglesia IBP, ¿qué necesitas, hijo mío? Y él expresó lo que necesitaba. Necesito andar seguro hasta el lugar, necesito protección, necesito madera. Pide por tu boca, hijo, pide, pide. Pide por esa boquita. Y nosotros le tenemos que pedir a Dios, Señor, esto es lo que necesito. Esto es. ¿Y sabes qué me habló Dios a mí? Porque lo que hizo el rey fue precioso. El rey le dio todo. Di conmigo, todo. Todo lo que necesitaba. Y Dios me habló a mí. Amparo, para cada temporada yo te voy a dar los recursos que tú necesitas. Porque los sueños no son tuyos, los sueños son míos. Cuando Dios te impulsa a hacer algo, cuando Dios te lleva a algo, ¿te piensas que Dios no te va a dar los recursos que necesitas? No, Dios te lo va a dar. Cuando Dios te lleva a restaurar tu familia, ¿piensas que te va a dejar solo en la batalla? No, Dios te va a dar los recursos que necesitas para que tu familia sea restaurada. Cuando Dios te mete, te introduce en la iglesia, y quiero hablar de la iglesia, voy a hablar de la iglesia como ese lugar seguro, que va a ser un lugar seguro para muchos. IBP va a ser un lugar de refugio para muchos. Y nosotros vamos a ser esos Nehemías que construimos un lugar seguro. Porque yo no construyo un lugar seguro solo para mí. Yo lo estoy construyendo por una eternidad. Es una construcción para una eternidad, para que muchos encuentren refugio, para que mis hijos encuentren refugio, para que mis nietos encuentren refugio, para que mis vecinos encuentren refugio, para que todo aquel que necesita cuidado encuentre refugio en la iglesia. Nehemías era un hombre de Dios y se dio cuenta cómo Dios le dio absolutamente todo lo que necesitaba. No tengas miedo, no tengas miedo. Mira, el Espíritu Santo te está diciendo ahora, no tengas miedo. Aquí hay personas que no se involucran más en la iglesia por diferentes miedos. Y te digo cuál, algunos de ellos. Y mira qué maravilloso que, como dije ayer, no me sé la vida de nadie de aquí, ¿eh? Así que hablo con libertad. Uf, qué alegría eso. En mi iglesia no puedo hablar así tanto porque se van a pensar, mira, lo dice por mí. Y no es así nunca tampoco. Se me olvida las historias de la gente, imagínate, cuando subo arriba, eso es el Espíritu Santo. Pero hay gente que no se compromete más en la iglesia por miedo a no tener tiempo después con su familia. Siento que me van a robar todo el tiempo. Me van a meter demasiada presión. La iglesia. Me van a secuestrar en la iglesia. Los jóvenes, es que es un aburrimiento, voy a tener que dejar tantas cosas. Tendré que dejar tantas cosas. Ya no podré esto, ya no podré lo otro, ya no podré. Miedos, inseguridades. Es que la iglesia ya no es lo mismo que antes. Porque es que ahora ya no conozco ni a la mitad. ¿O no? Ahora miro para un lado y digo, ¿este quién es? Miro para el otro y digo, ¿este quién es? A mí me gustaba cuando éramos 30, que me conocía todo de él y de ella. Eso sí es, ahí yo servía más a gusto. Pero ahora, uy. Y hay muchos miedos. Pero yo no estoy preparado, yo no estoy preparada. No sé de la palabra como otros saben. Yo no sé predicar. ¿Y qué consejo le voy a dar si mi vida está destruida? Escucha. Para cada temporada, Dios te da los recursos necesarios. Amén. Y mira, voy a hilar y voy a hacer un paralelismo porque ahora me voy a ir al Nuevo Testamento. De Nehemías nos vamos a ir a Lucas. Y te voy a explicar por qué. Porque hemos hablado de que la iglesia va a ser reconstruida por hombres y mujeres de fe para convertirla en un lugar seguro. Una casa para muchos,
un hogar, como se ha dicho antes, para muchos. Y hay una historia en Lucas 15, que la sabes, seguro, el hijo pródigo, de un muchachito que se fue de su casa y que desperdició absolutamente todo y lo malgastó todo, hizo con su vida lo que le dio la gana, destrozó su vida prácticamente, pero que tuvo la necesidad de volver a casa. Llegó un momento donde llegó la necesidad de llegar al lugar seguro en el que salió. ¿Y sabes qué? Hoy en día tenemos a una sociedad insatisfecha. Tenemos a nuestro alrededor gente que no es feliz. Gente que intentan llenar sus vidas con un montón de cosas terrenales, pero que no les llena. Tenemos a personas que intentan refugiarse en el trabajo y en el trabajo y en el trabajo y en el hacer dinero, pero que no les llena. Tenemos personas que buscan la felicidad en las amistades, en las relaciones, en lo material, pero que no les llena. Y llega un momento en sus vidas que dice, necesito volver al lugar seguro. Necesito volver a la casa de mi padre. Esa casa que es un refugio. Y este hijo es el hijo menor de esta historia. Él volvió a la casa de su padre. Y sabes, te quiero hablar de 5 características de ese padre de la historia. Pero que esas características de ese padre de la historia, Jesús la contó, porque son las características de Dios Padre. Así es Dios con nosotros. Pero son características que tendría que apropiarse la iglesia de cada una de ellas. Y que nuestra iglesia sea así, como Dios Padre. Leyendo el versículo de Lucas 15, cuando dice, y cuando todavía estaba lejos, ese hijo que volvía a casa, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y vamos a desgranar este versículo, y lo voy a repetir de nuevo porque quiero que lo recibas de parte del Señor. Cuando todavía estaba lejos, ¿quién estaba lejos? El hijo. Pero él estaba volviendo a su casa. Él estaba de vuelta al hogar. Él estaba de vuelta al lugar seguro. Dice que su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión ese padre. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Primera característica, Dios es un Dios paciente. Y la iglesia debe ser una iglesia paciente. Y te explico. Dios está muy interesado en que los perdidos vuelvan a casa. Dios está interesado en que los hijos pródigos vuelvan a casa. Dios sigue obrando en la iglesia continuamente. Y podemos tener cultos y reuniones como las tuvimos ayer, que fueron maravillosas, que tuvimos tiempos preciosos donde Dios se movió o no se movió. Dios se movió. Y Dios impartiendo sanidad, trabajando en los corazones, haciendo regalos a cada una de nosotras ayer. Pero ¿sabes qué? Mientras que Dios obra, mientras que Dios está trabajando, jamás deja de pensar en el que no está en casa. Nunca. Yo puedo ver el corazón de Dios, ese Dios paciente, ese Padre paciente, que como el padre de esta historia dice que le vio de lejos. ¿Cómo lo vio de lejos? ¿Y por qué lo pudo ver de lejos? Porque ese padre se asomaba día y noche a buscar a su hijo. Porque ese padre subía a lo alto de la colina y miraba a ver si llega mi hijo. Porque ese padre, mientras que hacía sus quehaceres, levantaba la mirada a ver si mi hijo llega. Y la iglesia tiene que ser una iglesia que levanta su mirada, que no se encierra en las 4 paredes para nosotros hacer nuestra fiesta y solo recibir. No, la iglesia mientras que recibe, mientras que trabaja, mientras está siempre levantando la mirada, porque hay muchos que tienen que llegar.
Y Dios va a traer a muchos a la iglesia. A esos hijos que un día se fueron. A esos hijos que un día se alejaron de Dios. Pero la iglesia, ¿cómo va a estar? Esperando, esperando, esperando de forma paciente. Segunda característica, Dios es un Padre lleno de amor. De amor. Di conmigo, amor. Amor. Y la iglesia debe ser una iglesia llena de amor. Ahora, si yo tuviese que elegir un nombre de verdad de Dios que a mí me rompe, es Padre. Porque su amor de Padre es tan extravagante que no lo podemos entender. No lo podemos entender. Y te voy a decir una cosa, vamos, profunda, no, lo siguiente. Toda la noche orando por esto. Una revelación. Mira tú lo que yo te voy a decir. Prepárate porque esto tú no lo has escuchado en tu vida. Dios te ama porque te ama. Punto. Amparo Benítez. ¿A que sí? ¿A que mola? Ya está. Ahora, es que no entendemos realmente esto. A veces nosotros nos dedicamos a intentar comprar el amor de Dios. Como si tuviésemos que portarnos bien para que Dios me ame. ¿Cuántos son papás aquí? Yo tengo 3 hijos. El mayor tiene 19 ya. Ya soy viejunilla, ¿eh? ¿A que sí, Paco? Como tú. No digo nada. Te pregunto, papá, mamá, aunque tu hijo se porte mal, ¿tú dejas de amarle? Aclarármelo porque me está dando miedo, ¿sí o no? ¡Ay! Gracias, Señor. No dejamos de amarle. Ahora, nos podemos entristecer, ¿sí o no? Yo me entristezco cuando mis hijos hacen algo incorrecto, cuando veo que están haciendo algo mal, cuando veo que van a desperdiciar su vida, cuando veo que uno se entristece. Dios es igual. Dios se entristece con nosotros o es alegrado su corazón con nuestra vida, con nuestra forma de vivir, pero jamás deja de amarnos. Jamás. Dice la palabra del Señor que su amor es eterno. Mira lo que dice la palabra del Señor, Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Su misericordia la puedo ver cada día, cada mañana, porque su amor es eterno. Me amó desde siempre y me amará siempre. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más, pero tampoco vas a hacer nada para que Dios te ame menos. Siempre te va a amar. Y una iglesia con el corazón de Dios, una iglesia con ese corazón de padre, de madre, es una iglesia que ama siempre. Y el amor es una de las herramientas más poderosas que Dios puede usar para sanar corazones, para quebrantar al herido, para romper yugos, para arrancar mentiras de la mente. Ama, 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 ama. Iglesia, ama, ama. Y di a la gente que le amas. Dilo. ¿Tú necesitas que tu pareja te diga que te ama? Vale, ustedes no me contestáis. Yo digo, sí, dime, cariño, dime. Y te amo, princesa. No. Yo quiero que mi marido me diga, te amo, te quiero. Ay, yo también, hijo. Te voy a comer toda la cara. Eso es que en Andalucía se dice esas cosas, ¿vale? ¿Vale? Aquí no. ¿Te has dado cuenta que paso de la risa con la lágrima? Qué horroroso esto, ¿eh? Esto no puede ser. Esto soy bipolar emocional. Bipolaridad emocional, es broma. Bueno, tú necesitas que tu pareja te diga te amo, te quiero. Y a veces reducimos todo el amor a, bueno, mi familia, mi marido, mis hijos, que no lo digamos nosotros. Ay, pero cuando en la iglesia, que son tu familia, te dicen, hermano, te quiero.
te quiero. ¿Tú sabes cómo sana eso? ¿Tú sabes cómo sana esas palabras de amor? A veces tenemos que actuar en fe, y yo ayer lo decía a las mujeres. Dios nos pide hacer cosas en fe. Muchas veces no entendemos, no queremos, nos cuesta, nos duele. ¿Y para qué tengo que hacer esto? Tú hazlo. Y cuando lo haces, Dios actúa. Aplica amor. Rebosa de amor. Da amor. Es una de las herramientas más útiles en la obra del Señor. La iglesia es una iglesia que ama. 3. Dios es un Padre que abraza y te besa. Lo vemos en este versículo. Él corrió de lejos, lleno de compasión. ¿Y qué hizo? Le abrazó y le besó. Y significa tanto y es tan profundo este abrazo y este beso. Porque mira, cuando nosotros llegamos a Dios, en el lugar más seguro que estamos siempre es en sus brazos. Y siempre queremos estar en su presencia. Y siempre queremos estar con Él. Y ahí nos sentimos seguros. Pero llega a veces etapas en nuestra vida donde comenzamos a poner nuestra mirada, como decíamos ayer, en las cosas ya terrenales. Y nos distraemos. Y nos alejamos un poquito de los brazos del papá. Y ya nos vamos retirando. Y ya vienen las inseguridades, el miedo, el temor. ¿Por qué? Porque el lugar seguro son los brazos de papá. El lugar más seguro son los brazos de Dios. Como cuando un niño tiene un peligro, un niño pequeñito, y viene llorando porque hay un perro ladrando. ¿Y qué hace? ¿Hacia dónde va? Hacia papá. Y viene llorando, ¿y qué hace el papá? ¿Qué hace? Lo coge, lo abraza y lo levanta. Y el niño ya está bien, está contento. Aunque el perro siga ladrando, pero yo estoy en brazos de mi padre. Aquí no me va a pasar nada. Y ese padre de la historia no solo le abrazó, sino que le besó. Y el significado de ese beso, aquí a los expertos y teólogos, en la cultura judía el beso significaba perdón. Perdón, te perdono, le estaba diciendo el padre. Te perdono. Pero además el beso que le dio no fue cualquier beso. Cuando nos vamos y estudiamos el significado de ese beso, era un beso ferviente. Y se lo dio de forma repetida. Le hizo, haz conmigo. ¡Qué obedientes sois! De verdad. El beso de la abuela. ¿A que sí, a que sí? Mi abuela me dijo, abuela, hija. Mi padre también da esos besos. Es muy pegajoso, como yo, pegajoso. Es ese beso que él dio con fervor a su hijo, diciéndole, te perdono. Oh, la iglesia es una iglesia que abraza y que perdona. La iglesia tiene que ser un lugar que cuando llega el perdido, que cuando llega el que se descarrió, que cuando llega el que se fue, el que te despreció, el que te insultó, el que te criticó, cuando llega a la iglesia dice, ven, te abrazo y te perdono. Y así se convierte la iglesia en el lugar más seguro para el que llega. No es un lugar de reproche. No es un lugar que cuando llega alguien está esperándote así, los ujieres de la puerta. Me meto con los ujieres porque siempre los ujieres son los malotes de la iglesia. Es broma. Son los guay de la iglesia. Pero hombre, nos tienen que poner en orden, ¿no? ¿Te imaginas que llega uno y está ahí, estamos en la puerta esperando y empezamos, ahora viene, ¿no? Ahora, ¿no? Claro. Ha hecho lo que te da la gana y ahora viene. Bueno, ya veremos si vienes tú con la actitud correcta o no. Ya vamos a ir valorando porque esto hay que analizarlo. Vamos a tener una reunión de consejo ministerial antes de nada. Y empezamos, espera. Y entonces empezamos, te lo dije. Esa frase, te lo dije, sí te lo dije. Y a uno le entran ganas de decir eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque tú estás en tus adentro, en tu casa, diciendo, si es que se lo dije. Y el Señor te manda a callarte. Y el Señor te dice, chitón,
que mi hijo ha vuelto a casa, cállate la boca, calla. Shh. Entendiendo siempre que el hijo fue con una actitud correcta. ¿Cómo fue el hijo? El hijo fue arrepentidísimo. El hijo iba repitiendo una oración en su cabeza. Padre, pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él iba así, con una actitud de arrepentimiento. Evidentemente tenemos que tener cuidado cómo llega la gente. Si llegas para destruir la iglesia, aquí no haces nada. Aquí no haces nada. Porque yo tengo que proteger la iglesia. Pero si llegas con el corazón del hijo, el corazón arrepentido del hijo, que no se sentía digno ni de ser llamado su hijo. Cuando llega alguien con esa actitud, la actitud de la iglesia es la de abrazar y perdonar. Porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y nos gusta que Dios lo haga con nosotros. Pero ¿cuánto cuesta hacerlo con otros? Pero es lo que Dios nos pide a todos. Y Dios me lo está pidiendo a mí. Yo ya lo dije, no predico nada que Dios no me ministra a mí. Es mi principio. Dios me lo pide a mí. Amparo, lo que hago contigo, hazlo con otros. Amparo, tendría tanto que escribí en el librito. Tendría tanto que reprocharte. Me desobedeciste tantas veces, Amparo. Pero yo aquí estoy, mostrándote fidelidad, usándote continuamente. Aquí estoy, cuidándote, amándote. Hazlo tú ahora con los otros. Reproduce lo mismo que yo hago contigo. La iglesia es un lugar que abraza y besa y perdona. A mí me encanta abrazar a la gente. Soy muy cuidadosa, a las mujeres. Solo es broma. Ahora que no empecemos aquí todos a abrazarnos y a besarnos aquí como si no hubiese mañana. A ver si nos vamos a enfadar y todo, no. Pero qué bonito cuando tú le das un abrazo lleno de amor a alguien. Pero sincero, que nace del corazón. Los abrazos también sanan. Esos abrazos sanan. Y a veces no hay ni que hablar. A veces no hay ni que hablar. Porque hay algo espiritual que opera a través de ese abrazo que das de parte de Dios. 4. Dios es un Padre generoso. Generoso. Lo puedo ver en la historia. ¿Qué hizo el Padre? Estaba ahí el Hijo, que estaba arrepentidísimo, que estaba haciendo esa oración en su mente, diciendo, aunque sea como un jornalero, aunque sea, acéptame como un trabajador. ¿Y qué hizo el Padre? Le cayó y dijo, ¡shh! Y le dice a sus criados, traigan el mejor vestido, traigan un anillo, traigan unos zapatos, porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Y ve a un Dios generoso. La iglesia tiene que ser una iglesia generosa en restaurar, generosa en reconciliar, generosa en hacerlo todo nuevo. Y cuando llega alguien con sus ropas harapientas, cuando llega una persona destruida, desolada, amargada, no es hora de condenarla, no es hora de reprocharle, es hora de que la iglesia se convierta en esa iglesia generosa que reconcilia, esa iglesia que restaura, esa iglesia que ministra. ¿Sabes? El Padre, aunque le tuvo que repartir su herencia porque el Hijo se la pidió, le dijo, Padre, dame lo que a mí me pertenece, y se la dio. Eso en la cultura judía era horrible, porque era como dar por muerto al Padre. Era el desprecio más grande, pedirle la herencia en vida a tu Padre. Eso es como darlo por muerto. Para mí ya no existes. Y el Padre le dio esa herencia, pero ¿sabes qué? El Padre seguía teniendo cosas para darle. Al Padre no se le habían agotado los recursos. Y a Dios no se le han agotado los recursos para ti.
En Él no ha cesado el poder seguir dándote más y más. Él sigue teniendo algo para darte. Sus manos siempre están llenas. La iglesia tiene que ser una iglesia que siempre tenga algo para dar al que viene. Siempre una palabra de bendición, una palabra de aliento, una bolsa de comida, una ayuda al necesitado. Ese es Dios. Ese es Dios con nosotros. La iglesia tiene que ser el reflejo de Dios. Y así se convierte en un lugar seguro para muchos. Y 5, Dios es un Dios justo, es un Padre justo y lleno de gracia. Escucha, lleno de gracia. La iglesia debe ser una iglesia justa y llena de gracia. Y te explico por qué. Dios no puede dejar de ser justo, al igual que no puede dejar de amarte, porque son uno de sus atributos, una de sus características. Es justo y es justo. Y cuando nosotros pecamos, el pago del pecado, ¿qué es? La muerte. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar la culpa esta. Alguien tiene que asumirla, porque es justo Dios. Pero Él decidió que no pagásemos nosotros. Él decidió que pagase su Hijo, Cristo. Porque había que hacer justicia. Era necesario que alguien muriese. Pero dijo, no serán ellos. Tú puedes pensar que Él pensó en ti y dijo, no quiero que seas tú. Va a ser mi Hijo el que muera por ti. Eso era justo. Era necesario. Pero es que la justicia de Dios va de la mano con la gracia. Porque la gracia es un regalo inmerecido y Cristo es la gracia. Cristo es ese regalo inmerecido que ninguno de nosotros, yo la primera, no merecemos. Justicia y gracia van de la mano. No se pueden separar. Y una iglesia segura es una iglesia que refleja lo que Dios es. Es una iglesia cristocéntrica. Eso es una iglesia segura. Donde se predica a Cristo. Donde no se predica de mí. Donde no se pone en el centro al ser humano. No. Donde no todo lo puedo. No. Donde no todo lo sé. No. Una iglesia segura es la que se siente frágil, pero poderosa en manos de Dios. Es la que sabe su debilidad y que no puede y que no sabe y que soy débil, pero su poder se perfecciona en mi debilidad. Donde Cristo es el centro, Cristo lo es todo. Donde Cristo es la respuesta, donde Cristo es la solución, donde Cristo es el que sana, Cristo es el que levanta, Cristo es el que abraza. Eso es una iglesia sana, una iglesia cristocéntrica. Qué hermoso es entender. Qué hermoso es entender que Dios diseñó la iglesia y que esto es un sueño de Dios, la iglesia, y que es un propósito de Él. Que no ha sido un invento humano. La iglesia no es un invento humano. La iglesia no es un invento humano que puede fallar. No. La gente sí puede fallar. Los que estamos dentro, ya te digo yo, si no te lo ha dicho alguien, que vamos a fallar. Pero si Cristo es esa piedra central en la iglesia se convierte en un lugar seguro. Siempre, siempre. Cuando la imagen la tenemos puesta en el hombre, olvídate. Mañana
te llevas un chasco. Si vienes a mi iglesia, a los 2 días te vas. Es broma. Porque fallamos. Si pones la mirada en nosotros. Pero cuando el mensaje es Cristo, todo cambia. Absolutamente. Todo cambia. Y mira, voy a cerrar con un principio de Nehemías. Volvemos a Nehemías. Nehemías, cuando va a reconstruir los muros, porque hemos dicho que a Nehemías le dolía su pueblo. Le dolía lo que era suyo. Y empieza con las labores de reconstrucción. ¿Sabes lo que hace en el capítulo 3? Lo puedes leer en el capítulo 3. Es muy interesante. Pone a trabajar a la gente por familias. Por familias. Nehemías puso a trabajar en el muro por familias. En el lugar cercano donde ellos vivían. Y entonces lees toda una lista de tal, con no sé qué, y sus hijas y tal, y un montón de nombres, que si estás buscando nombre para tu hijo, ahí puedes buscar nombres. Eso es impresionante. Pero si lo lees con detenimiento, la importancia del compromiso de la familia para construir lo que Dios ha puesto, eso es poderoso. Familias que se unieron por un propósito en común. Unidos por una misma causa. Familias que dijeron, no le tengo miedo a Sanballat, ni a Tobías, ni a todos los que vengan, ni los guías, esto, porque Dios está conmigo. Familias que dijeron, yo voy a sumar en el proyecto de Dios. Yo voy a ser una persona que sume en que estos muros sean reconstruidos. IBP, Dios llama a familias en este lugar a que se comprometan a la obra tan grande que Dios quiere hacer aquí en este lugar. Y familias, yo te digo, no le tengas miedo. No le tengas miedo a los enemigos. No le tengas miedo a lo que diga Sanballat. No le tengas miedo a lo que diga Tobías. No le tengas miedo a nada, porque sabes, lo que Dios ha dicho va a prevalecer. Y porque como dijimos al inicio, para cada temporada Dios te dará los recursos que tú necesitas. Aquí hay familias que estoy segura que cuando se pongan manos a la obra, no solamente ellos van a sumar por construir una iglesia segura, una iglesia para muchos, sino que sus propias casas van a ser restauradas. Sus matrimonios van a ser restaurados mientras que ellos sirven en la obra de Dios. Se volverá el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos, y habrá reconciliación mientras que estás poniendo la mano en el arado. No suelte lo que Dios te ha pedido en esta iglesia, porque tú te encargas de su obra, pero Dios se encarga de tu vida. Dios se encarga de tu hogar. Dios se encarga de tus hijos. Dios se encarga de tu matrimonio. Y ese es Dios tan maravilloso, que no es deudor de nadie, que no se queda con nada de nadie, que paga bien. Familias de IBP, manos a la obra. Vamos a construir una iglesia, a edificar una iglesia, a levantar una iglesia que sea un puerto seguro para muchos. Y esto es edificar en la eternidad. Esto es edificar en lo eterno. Esto es sembrarse por lo eterno. Algo que va a prevalecer por generaciones. ¿Sabéis lo que me pasó? Me enteré ahora como 15 años. Yo no lo sabía. Yo soy de Jerez de la Frontera. Y en mi casa solo mi papá y mi mamá son creyentes. Yo no tengo abuelos creyentes. Yo no tengo papás que son pastores. Yo no tengo abuelos que son pastores. Yo, unos papás muy fieles en la iglesia y que aman al Señor. Y que me han dado muy buen ejemplo.
Pero mi madre me dijo, ¿qué te crees que me ha dicho la abuela? Mi abuela. Que mi bisabuela asistía a una iglesia igual que la mía. Dice, tu bisabuela, la bisabuela de Amparito, asistía a la iglesia igual que vosotros, a la misma, sin imágenes. No sé si eran protestantes o algo así. ¿Cómo? ¿Mi bisabuela? Yo no lo sabía. ¿Cuántas oraciones no echaría mi bisabuela por su familia? Y sin saberlo, nosotros a veces sembramos y no vemos el fruto. Nuestros ojos a lo mejor no van a ver el fruto, pero Dios va a dar fruto a esa siembra que hacemos. Dios la va a dar. Dios la va a dar. No te canses de sembrar en el proyecto de Dios. No te canses de sembrar en los sueños de Dios, porque vas a recoger. Este lugar tiene un privilegio. Y te digo cuál es el privilegio que tenéis, iglesia. Que tenéis unos pastores que ahora son y que han sido con un corazón por la iglesia. Tenéis unos pastores que ahora son y los que han sido, que tienen un corazón por la iglesia. Que aman la iglesia. Con sus debilidades, como yo, como todos. Con sus fallas, con sus taritas, como yo, como todos. Como tú, que tú también las tienes. Lo que pasa es que a los que están aquí arriba se les ve más. ¿A que sí, Maritere? Porque hablamos mucho. Como hablamos mucho, metemos la pata. Pero si tú hablaras más, ay, la que liaría. Ya te lo digo yo. También la liaría de vez en cuando. Pero tener a unos pastores que tienen un corazón por la iglesia es una garantía de que la iglesia va a ser siempre un lugar seguro. Y me gustaría que en este momento vamos a hacer algo muy simbólico. Y no lo hagas a lo mejor porque yo te lo digo, hazlo por convicción, porque Dios te esté hablando. Me encantaría que nos pongamos de pie y te unas a tu familia. Y si no tienes familia aquí, no te quedes solo, porque tienes una familia en la fe. Si tu familia de sangre no está aquí, no pasa nada. No pasa nada. El grupo de alabanza, si quiere, puede subir. Pero quiero que no estés solo, no estés solo. Levántate con tu familia. Y sabes, en silencio, no hables. No hables nada, escúchame. Solo tienes que darle la mano a alguien. Y mírame, te quiero decir algo. Hay cosas que tú ahora... Escucha, mira. Hay cosas que tú ahora puede ser que no entiendas. Hay cosas que te pido que hagas en fe. ¿Escuchas? ¿Sí? Haz en fe. Hay cosas que tú dices, bueno, voy a hacerlo, pero me cuesta, no lo siento, y me pesa, tengo miedo, tengo temores. Pero cuando tú das un paso de fe, Dios respalda tu fe. ¿Escuchaste? Dios respalda tu fe. Y de repente comienza a ocurrir algo en tu interior y pasa algo y tú dices, ay, yo no tenía este sentir. Ay, yo esta pasión no la estaba teniendo tan grande. Ay, este fuego que hay en mi interior yo no lo sentía. Pero yo he obedecido la palabra. Y obedezco la palabra y la pongo en acción. Y me determino y digo, como familia, yo quiero construir una iglesia sana. Y yo te pido que comiences a orar ahí. Y mientras que adoramos al Señor, le vamos a decir, Señor, IBP va a ser un lugar seguro para muchos.